7 de la tarde con 19 minutos. Vamos a conversar de un tema sumamente relevante para nuestro país, porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental, una fecha que busca visibilizar las enfermedades mentales y su diagnóstico y tratamiento sin todo el estigma que hay desde la sociedad. Sí, hay cifras preocupantes. Por ejemplo, en Chile más de un 20% de los adultos presentan depresión o bipolaridad, enfermedades que si bien tienen similitudes entre sí y por lo mismo existe confusión al respecto, muchas veces se llegan a confundir. Hay una serie de temas derivados. Tenemos acá en el estudio a Juan Ariel Zúñiga, que es jefe de salud mental de los Centros Médicos Vía Integra. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Buenas. Para hablar precisamente y abrir el diálogo sobre varias derivadas. Estaba viendo acá información de la OMS, sí, que dice que en algunos países al 2030 la depresión va a ser la primera causa de morbilidad y una discapacidad de las más preocupantes del año 2030. ¿Cuál es la dimensión, por ejemplo, acá en Chile? A ver, para colocar algunas cifras, la pelota en el piso. Mire, 450 millones de personas en el mundo tienen una enfermedad mental. Es la segunda causa de discapacidad mundial actualmente, y la proyección es que va a un aumento. Estos 10 años atrás era absolutamente menos de un tercio. Se ha visto que incluso va creciendo en la medida que los países van desarrollándose económicamente, generan más patología mental. Ah, sí, o sea, hay una vinculación. Hay una vinculación. Sí, ya tengo como 10 preguntas. Tengo como 10 preguntas. Echamos un tema ya. La primera que quiero hacer es, ¿aumenta porque se incorporan nuevas patologías o las mismas que existían hace 10 años, hay más diagnósticos de esas mismas? Buena pregunta. Hay diagnósticos que se mantienen históricamente desde los años, no sé, del siglo XVIII, como la esquizofrenia, por ejemplo. Una enfermedad histórica, clásica. ¿Esos índices no varían? No varían mayormente. Son estadísticos. Claro. Lo que sí ha aumentado el diagnóstico de depresión y bipolaridad. Entonces, a los chilenos que tenemos récords mundiales, en esto tenemos récords mundiales, nosotros tenemos 2 récords mundiales. Son las personas que tenemos más depresión en Latinoamérica y en el mundo, diagnosticada, y tenemos los índices de alcoholismo juvenil y de mujeres más altos del planeta. ¿Y eso está vinculado? Con Chile no necesariamente. Chile tiene una característica especial con respecto al consumo de alcohol, por ejemplo, que ahí hay idiosincrasia, hay para analizar. Eso te iba a preguntar, porque uno cuando va a los países nórdicos, escandinavos, el típico mito de que la gente allá sufre más depresión, a pesar de que son países con un desarrollo humano envidiable, con instituciones políticas, sociales, económicas, que ya las quisiéramos, pero hace un frío del terror. O sea, va a estar deprimido ahí, claro. Y escuchan una música con unos ruidos guturales, el thrash metal. Tráfico metal escandinavo. Es como Puerto Montt y para allá arriba. ¿No tendrá alguna relación eso de vivir en lugares fríos? Sí, claro, está relacionado con que generalmente la gente cerca de los polos tiende a ser personas más depresivas y más introvertidos. De hecho, Chile lo es, porque es un país que está más encima aislado geográficamente y por algo es un país de poetas. Y que hay que tener cierta introspección con respecto a eso. Pero en el caso de Chile, ha habido, o sea, se puede hacer una vinculación con el crecimiento económico que ha tenido Chile en las últimas décadas. Es directamente proporcional. Es directamente proporcional. En Chile ha aumentado la patología mental notablemente. Cuando éramos pobres, por así decirlo, los años 60, 70, era un país que tenía muy poca patología mental. La única que existía, y que es así que ha ido aumentando, era el alcoholismo. Eso el alcoholismo histórico. en Chile es histórico. Ya, pero ahí de nuevo un poco la pregunta. ¿Es porque antes no lo detectábamos o es porque sencillamente antes estábamos preocupados de necesidades básicas de pan, techo y abrigo, que no teníamos tiempo para deprimirnos, por ponerlo en sentido coloquial? Yo creo que lo que ha aumentado, y aumenta con las grandes capitales, y aumenta con el consumo, y aumenta con la expansión económica, es el estrés. Y el estrés es como la angustia, es el gran síntoma que genera enfermedades mentales. Es como la base de la mayoría de las enfermedades mentales. Y eso sí ha aumentado notablemente. Las horas de trabajo, antes la gente trabajaba hasta una edad, hasta una hora adecuada, iba para su casa, tenía vida familiar, tenía vida de barrio, eso dejó de existir. El estrés, los traslados, exactamente. Santiago es una ciudad bastante tóxica desde el punto de vista mental. Totalmente. Yo creo que nosotros estamos todos de acuerdo. Claro, pero tiene que ver como con todo, ¿no? Con todo.
Bueno, el crecimiento ha traído problemas de movilización, Claro. la gente que viaja en bus. el consumo ha traído que tenéis que trabajar más horas para poder pagar trasladándose. los créditos, o sea, exactamente eso también tiene muy estresada la población. Si O uno- sea, esa percepción, perdón, que existe de la gente o de algunas personas especialmente mayores, de que quizás antes no teníamos tanta plata, pero éramos más felices. Sí, yo creo, ¿Eso es yo real? creo que es real. Yo creo que es completamente real, digamos. Sí, también tiene que ver cómo se diseña la ciudad. Yo por lo menos viví los últimos 5 años afuera en Londres y es una ciudad que uno dice, ahí sí que hay altos niveles también de estrés, pero está diseñada de tal manera que la calidad de vida, o sea, tenéis Es que parques... está diseñada. Exacto. Chile, Santiago ha ido Claro, como buen creciendo punto. así como salga nomás, pues, Claro. lamentablemente. O sea, tiene que ver con calidad de vida y no necesariamente con el índice, Claro. digamos, socioeconómico de la ciudad, me imagino, ¿no? No necesariamente. Lo que pasa es que hay mediciones engañosas porque hay gente que empezó a medir la felicidad, por ejemplo. Sí. Y la medición de la felicidad hay distintos tipos de mediciones. Entonces, si lo miden por los niveles de satisfacción económico o de necesidades básicas cubiertas, claro, los países europeos, los nórdicos son los que más tienen necesidades satisfechas, pero no son más felices. Otra midieron el grado con que la gente era capaz de ser feliz con lo que tenía y Colombia salió el país más feliz del mundo. No me cabe duda. Qué maravilla de pueblo. Bueno, no lo conozco, me la estoy perdiendo. Parece. Pero así es. Entonces, de alguna forma, lo preocupante en Chile hay que anotar los siguientes temas. El alcoholismo juvenil y el alcoholismo en mujeres que ha ido creciendo y somos campeones mundiales. La Ahora, OMS comparativamente, y está a propósito, preocupadísima. claro, usted hay un tema potente ahí. Sí, potente. Hay algo que tenga que ver con el control, porque una sensación que hay, conversaciones de papás, digamos, que tienen hijos que, no sé, de 16, 17 años, que ya en las fiestas consumen altas cantidades de alcohol, pero uno conversa y en realidad es bien permisivo el ambiente familiar acá en Chile. Totalmente. Lo que pasa es que el consumo de alcohol, como ha ido aumentando la tolerancia en la sociedad, entonces somos una sociedad totalmente tolerante con consumos de alcoholes masivos, y como Estados están en la misma, no le ponemos mucho énfasis porque todos los niños del curso hacen lo Es mismo. normal, claro. Lo hemos normalizado. Es normal, entre comillas, ¿no? Hemos normalizado. Y resulta que tenemos chicos de 20 años, pacientes que yo tengo, con daño hepático, de 22 años con cirrosis hepática. Si tú vas a las postas de los servicios de urgencia en Santiago, en los fines de semana, la intoxicación etílica, el coma etílico es bastante común en todos los servicios de urgencia. Los jóvenes toman una cantidad increíble en la previa, antes de entrar a una discoteca. Y de manera transversal también desde el Y punto de vista manera socioeconómico, transversal. ¿no? Incluso los niveles socioeconómicos más altos toman más porque Que hay toman más acceso más también. acceso de plata, claro. Claro, y eso, por ejemplo, los altos niveles de alcoholismo, el consumo de alcohol, gatilla otras enfermedades. O sea, el deterioro que produce el alcoholismo en el cuerpo y a nivel incluso económico, de ausentismo laboral, de discapacidad, es altísimo. La otra vez un profesor ahí calculó en los años 70 cuánto le costaba al país el tener alcohólicos, y la verdad es que le pagábamos la deuda externa de más. Yo creo que si hacemos el estudio ahora, Sí, yo cuando tenga caña es muy mala, al otro día no voy. no hay. Ahora, con lo bueno es que Ya sabemos cuando falte. Te me echaste acabo el de agua. Le salió una te charla. esperaban más tarde. Claro. Ahora pasemos a otro tema. Ya ahí hemos tocado dos que son muy interesantes, y ahora tiene que ver con la percepción de la sociedad, la visibilización Sí. o la comprensión de algunos tipos de enfermedades, cuáles son las más comunes. Buen punto. Se banaliza mucho, dice, esto es bipolar, este es depresivo. No, y en realidad- la calle va agarrando con el chuleteo, perdón la palabra, pero todo lo serio, digamos, y eso tiene que ver con el humor del chileno medio cáustico. Pero claro, la gente se diagnostica bipolaridad, andáis unipolar, bipolar, y ahora vamos en el multipolar. Ya andáis multipolar. Hay un reggaetón, de hecho, que se llama bipolar. Claro. Ahora, sí. está de moda. Y la verdad es que la bipolaridad es una enfermedad bastante grave, que se da en un porcentaje bastante menor que la depresión, y que es una enfermedad crónica que la persona porta toda su vida y que tiene que ver con cambios anímicos persistentes en el tiempo, puede durar más de 6 meses de duración, con una alta índice de suicidio de por medio, digamos. Entonces, de alguna manera, eso hay que tomarlo en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta que en el mundo se suicidan todos los días 800.000 personas. Y aquí en Chile es un Y en Chile es tenemos un un nivel alto en relación a índice en otros jóvenes. países. En jóvenes. ¿En jóvenes? En jóvenes. ¿Desde qué edad? Desde los 14. Es bastante lamentable. Eso hay que visibilizarlo y dejar de esconder la cabeza, porque lamentablemente vivimos en un país muy patologizado. Ya, es que justamente eso me interesaba, porque muchos de los casos más trágicos que conocemos de escolares, por ejemplo, que deciden terminar su vida porque están sufriendo un bullying insufrible, esos casos
se producen cuadros de deterioro de la salud mental exógenos, digamos, causados por agentes... Por el ambiente. Exacto. Pero hay otros que son endógenos, ¿cierto? Que son los menos, ¿ah? Son los sí, menos. los endógenos son los menos porque, por ejemplo, la esquizofrenia, que se presenta muy tempranamente en la vida de la gente, tiene un índice de a lo más del 1% de la población en general en muy Chile. poquito. Ya, o sea, en verdad, para atacar este tema... Hay que preocuparse del ambiente. De las causas mentales. Sí. Oye, y visibilizar este punto de tal manera que hay una tolerancia a esto, se puede verse y en saber serio. bien de qué se está hablando cuando se utilizan algunos Los términos. Por ejemplo, pues ya tenemos claro, depresión, el tema con el alcoholismo, Sí. La bipolaridad, en Chile, la después de la esquizofrenia. Hay otro, por ejemplo, el trastorno de ansiedad. Sí, ahí Uno dice, está ansioso. También se normaliza. Y se normaliza y en Se realidad normaliza, es un cuadro y bien eso definido. es un cuadro que es bien jodido, porque después del alcoholismo, la segunda patología más frecuente en Chile son los trastornos de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad implican trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizado, trastornos obsesivo-compulsivo. La verdad es que el trastorno de pánico se ha ido masificando de una forma increíble. ¿Son las crisis de pánico? Las crisis de pánico. ¿En qué consiste bien una crisis de pánico? Porque dice, no, de una crisis de pánico, en realidad un cuadro pasa lo mismo. O sea, uno cree muchas veces que alguien sufrió una crisis de pánico o te dicen que sufrió una crisis de pánico, en realidad no. Claro, es mucho más seria, digamos. La crisis de pánico es una sensación de angustia muy intensa que involucra varios órganos, la sensación de ahogo, de transpiración severa, de palpitaciones, de que algo y la gente cree que en ese momento se va a morir. Un infarto Sí, o se va a volver loca. Yo me anoto ahí. Ya. Digo varias veces. Y son realmente un miedo atroz. O No sea, es una realmente cosita sientes así. que te vas a morir. Sí, o sea, siento que va tan rápido el corazón que es imposible que mantenga esa misma frecuencia sin explotar en un rato más. O sea, he tengo tenido ganas de crisis de repente de tirarme para abajo porque no aguanto estar en ese minuto. Bueno, y por lo tanto existe una conducta evitativa de evitar los lugares donde hay mucha gente. ¿Ah? El metro, los estadios, la calle, y la gente empieza a tener conductas evitativas de no subirse al metro, de no tomar la ocasión convertida, de irse caminando por último, o incluso de no trabajar. Hay gente que ha perdido muchos trabajos producto que tiene una crisis de pánico. No lo quiere confesar porque existe existe esta cuestión social, la sanción social. Identificar, o la gente a veces se banca estas situaciones se la banca sola. Porque la estigmatización en Chile es muy heavy. Los chilenos somos muy castigadores, somos... Y porque además hay un tema laboral que es como no voy a quedar como con los papeles manchados. Y la pega es lo más importante. Y la pega es lo más importante. Hoy estamos hablando con el doctor Juan Ariel Zúñiga, jefe de salud mental de los centros médicos Viintegra. Muy interesante la conversación. Sigamos avanzando, porque ya nos estamos formando un mapeo. Sí, ya decimos el mapa. Y usted nombró ahí al pasar algo que ha sido muy visible en los últimos días, que tiene que ver con este reconocimiento del diputado Gabriel Boric, del trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Eso es un cuadro también bien... De hecho, de los cuadros angustiosos, exactamente. Ya. ¿Sí? Es frecuente, no tan frecuente como las crisis de pánico, pero es bastante frecuente en Chile. ¿Hay niveles? Y hay que distinguir, porque esto lo he hablado en otros medios, y hay que distinguir porque la gente tiene que confundir con rasgos de personalidad obsesivos, claro, que todos los tenemos un poco. En mayor o menor. Ser ordenado, estructurado, tener alguna manía. Que el maníaco. Claro, hay gente que... Nosotros le llamamos manía, pero no tiene nada de manía. Manía es un término que tiene que ver con el ánimo, pero nosotros le colocamos el nombre maniático. Pero hay gente que es así por personalidad, que no es una patología. Que ella tiene que dejar la cocina limpia, cuadricular. Ya. Personalidad maniática. Que anda con energía, se levanta con energía y hace cosas. No, ese es maníaco. Ese es maníaco. No confundan. Eso es maníaco, que anda exaltado de ánimo. Obsesivo. El obsesivo es una persona hiperordenada. Que tiene una fijación, con ciertos temas. Ya. ¿Y en qué momento pasa a ser un TOC? El TOC es cuando te vienen pensamientos absolutamente invasivos en tu mente, que tú no logras sacar de tu mente, que te atacan profundamente y que tú no los puedes evitar a pesar de que son absurdos. Por ejemplo, la persona dice, me voy a contaminar con el medio ambiente, está lleno de gérmenes. Entonces, por lo tanto, tengo que lavarme, y ahí viene la acción compulsiva. Yo, para poder salir a la calle, tengo que lavarme 30 veces las manos. Claro. Y si toco la llave, me las tengo que volver a lavar 30 veces más. Entonces tengo que salir con guantes de la casa para poder salir. Y logran racionalizar que eso es... Estoy loco, absurdo, me dicen, es absurdo, no lo puedo sacar de mi cabeza. Pero no lo pueden dejar de hacer. No lo pueden dejar de hacer. ¿Qué diferencia tiene eso? Perdón la pregunta, pero me parece que puede tener algo que ver con una adicción. Porque yo, por ejemplo, cuando estoy leyendo un texto de, no sé, ciencia política, cualquier lata, y tengo el teléfono al lado, no alcanzo a avanzar de repente una página y siento que tengo que agarrarlo de nuevo, como que siento que hay algo a lo que tengo que volver. Con el uso de los teléfonos hoy día, la gente se está volviendo más o menos adicta. O sea, más o menos. O sea, bueno. Completamente.
Completamente. Que pueda llegar una notificación ahí. Hay un nuevo síndrome que está viendo si se incluye o no en los manuales internacionales de psiquiatría, que tiene que ver con el uso del teléfono celular por sobre el diálogo con las personas. Se da incluso que mucha difusión de pareja con esto. La persona está más preocupada del teléfono Increíble. que de escuchar a su pareja. Claro. O a los hijos. O a los hijos, o a los amigos. O a los amigos, o a los papás. Eso. Ahora me pasó algo interesante con lo ¿A los entrevistados no? con lo del diputado Boric, porque yo no sé si yo tendré en mis redes sociales un público más depurado, desmalezado, pero yo encontré pura gente que tiraba buena onda. Y pura gente que tiraba buena onda quejándose de aquellos que tiraban mala onda, que yo no los leía, porque me imagino que estarán en otras cloacas de las redes sociales. Pero en general, a la gente por lo menos que yo leí, Valoró. le pareció que había sido un acto de valentía haber salido y dicho, ¿sabes que sí, tengo esto? Claro, corrió el cerco, dice, yo corrió la creo que- frontera. yo creo que- Estoy leyendo a los más ilustrados y hay Probablemente otros que sean de los más ilustrados, ¿ah? La opinión ya del pueblo es de otra manera, pero de todas maneras fue muy valiente, de todas maneras visibilizó el problema. No se hablaba del TOC en Chile hace no sé cuántos años y ahora se está hablando en todos los programas. Yo creo que eso ¿Y el ya- nivel de incidencia del TOC en Chile el es nivel de alto? incidencia no es tan alto, Ya. no es tan alto, pero existe, digamos, y va increciendo. Eso sí que- va increciendo. ya. No es como la esquizofrenia que está Es estadística. es una enfermedad endógena que se da un porcentaje más o menos estable. Ya. Un 1% de la población. No ha crecido del tiempo de Krepelin, que fue el primer psiquiatra. Ah, Ya. Eso es la esquizofrenia. Claro. Ya, pero el TOC, ¿por qué razón podría aumentar? Porque Porque otros sabemos, TOC por ejemplo, que la depresión por el estrés. Ya, pero No, O sea, la hay angu- factores por- externos la Sí, que po, la angustia que genera vivir en una gran capital bastante tóxica en muchos o sentidos sea, lo mismo. y poco Los gratificante. mismos factores. Claro, los mismos factores han hecho que aumente la angustia. La angustia crónica se ha visto que sí produce depresión. ¿Ah? Entonces, la angustia es la gran raíz de muchos problemas actuales. ¿Cómo de la se puede psiquiatría. definir o detectar la angustia? La angustia es una sensación de apremio psicológico y con síntomas físicos de neurovegetativos como sudoración excesiva, gastritis, una serie de síntomas psicosomáticos. La persona está urgida, su mente preocupada permanentemente, no puede dormir ni sacar sus problemas de encima, que debo pagar la deuda, que el trabajo, que la pega, que esto, que los hijos. Entonces, el chileno vive excesivamente estresado. No por eso soluciona sus problemas. ¿Y Ahora- eso te paraliza? O sea, Te paraliza eso ya completamente. empieza a afectar tu vida cotidiana, familiar. En primer lugar te afectan síntomas cognitivos, te inhibe la memoria, la concentración, la planificación, por lo tanto vas a rendir mucho menos. ¿Ah? Segundo, te afecta el insomnio, lo cual no te deja claro, absolutamente o sea, andas out. cansado porque no dormiste Y es un bien. círculo vicioso. Ahora, doctor, hay un gran problema asociado que debería ser la cura, pero muchas veces es peor que la enfermedad, que es los fármacos. Eso te iba a decir, porque si yo estoy en ese cuadro, yo me chanto un Rice, me chanto un Rabotril y hasta mañana. Anda a preguntar a la farmacia si queda Rice. No hay. No. Si queda clonazepam. No hay. Lo tiene todo mi mamá, yo creo. Ahora, claro, probablemente los tenga tu mamá. Pero ¿Y hay automedicación también? de hay eso? automedicación, pero está bastante controlada Ya. actualmente. Igual venden en la feria libre, igual, Sí. que encontrar en cualquier lado el Pero tráfico. están vencidos. Sí, cuénteme después dónde se Pero la encuentra. gente los compra. Pero la igual. gente con lo que apaga la angustia en Chile es con benzina, es con Con alcohol. Y ahí volvemos Y ahí a... volvemos al círculo vicioso. Juan Ariel, no puedo dejar de preguntarte porque me parece también un tema relevante para hacer como el diagnóstico completo de la situación en Chile, la falta de cobertura de la salud mental en los tratamientos, o sea, en ISAPRE, en FONASA, la falta de acceso a tratamientos de salud mental. Mira, en eso hay que ser bien justo. ¿Ah? El acceso a ciertas patologías como la depresión, como la bipolaridad, como la esquizofrenia, está cubierta por el auge y el GES. Eso sí. Que es un claro. gran avance que no existe en otros países. Ya. Cuando vienen otros psiquiatras del mundo dicen, ¿cómo lo han hecho ustedes? Explíquenos cómo ya, tratamos ese este es tema, un porque lado ustedes bueno que lo han hecho nosotros mejor que tenemos que cualquiera. valorar. Claro. Ahora, tanta patología mental es inabarcable. Yo ando buscando más psiquiatras para poder atender gente en el Es centro. que mucha gente dice, bueno, yo necesito ir, no sé, a ver un psicólogo de repente, una cosa... Necesita ser orientada. Porque muchas veces necesita un psicólogo. Y la verdad es que no me da porque ya las 3 boletas que me permite la ISAPRE al año Ya, las tengo hay un tema que ultrautilizadas. tiene que ver con cuánto paga la ISAPRE. Pero en enfermedades como tan frecuentes y graves y crónicas como la depresión, como la esquizofrenia, porque son enfermedades crónicas, existe el auge y el GES que te da cobertura toda la vida Bueno y saberlo te eso, alivia entonces. tratamientos médicos, medicamentos, hospitalizaciones. O sea, tenemos una gran cobertura frente a las grandes enfermedades crónicas. Ya. Las enfermedades agudas no están cubiertas todavía, pero yo creo que en Chile hay que hacer algo para que lleguen a cubrirse. De todas maneras. Bien, pues, Juan Ariel Zúñiga, jefe de salud mental de los Centros Médicos Vida Íntegra, muchísimas gracias Muchas por gracias. conversar con Muchas gracias. nosotros aquí en la Chao, prueba de